a todos, bienvenidos a este espacio en Revista Construir, este espacio de entrevistas que estamos llevando a la comunidad de la construcción en Guatemala y en toda la región, en donde tenemos presencia. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante importante, el tema de la sostenibilidad en el sector construcción, y para eso me acompaña José Andrés Ardón. Él es el director ejecutivo de la Cámara de la Construcción en Guatemala. José Andrés, bienvenido a este espacio y gracias por tu tiempo. Con mucho gusto, Luis. Es un placer estar aquí acompañándolos en este espacio para hablar de un tema sumamente importante e interesante. Y creo que desde la Cámara tenemos muchos comentarios y observaciones respecto a la sostenibilidad, lo que hemos visto en nuestro país, lo que han estado haciendo nuestros agremiados. Así que será un gusto podérselos compartir. Perfecto, gracias, José Andrés. Seguramente, tal como lo mencionas, tienen una visión más amplia del tema de la sostenibilidad, precisamente por ese rol activo que juega la Cámara de la Construcción. Y para ir comenzando con este tema, José Andrés, a mí me gustaría consultarte desde la perspectiva que tienen ustedes como Cámara de la Construcción. ¿Existe realmente una conciencia en el sector construcción? En el tema de sostenibilidad, y realmente estamos reduciendo la huella ambiental que deja esta industria, o se ha convertido más en un tema de marketing y atracción hacia estos temas, ¿verdad? Y estos proyectos. Sí, no, sin duda alguna, las empresas que están por lo menos aquí dentro de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción, sí son bastante conscientes de esa importancia del cuidado del medio ambiente. Nosotros en la Cámara hemos estado desarrollando una estrategia de sostenibilidad y venimos realizando ya varias actividades encaminadas en, primero, reducir el déficit habitacional en el país y al mismo tiempo también identificar cuáles son aquellos temas ambientales que son importantes que tenemos que abordar. Para ello, nosotros hemos realizado un estudio en donde identificamos y priorizamos cuál es el impacto que tiene nuestro sector o las empresas de diversas partes de la cadena de valor de la industria de la construcción, cuáles son también algunos riesgos y algunas oportunidades que tenemos para impactar positivamente. Con los resultados de esto hemos obtenido pues una estrategia que tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental que nuestros proyectos generan, o específicamente los proyectos de las empresas. ¿Cuáles son algunos de los temas importantes que hemos identificado? Emisiones, residuos, agua y biodiversidad vinculado a reforestación. Nosotros ya contamos con un plan de acción que vamos a estar implementando en los próximos meses, iniciando con capacitaciones a las empresas asociadas para la implementación de buenas prácticas en el cuidado del ambiente. Y pues vale la pena señalar también, independientemente de todo este plan que estamos desarrollando, es importante mencionar que ya hay muchas empresas de nuestro sector que están también agremiadas a la Cámara, que ya tienen muchos proyectos de sostenibilidad que están haciendo para minimizar ese impacto ambiental. Empresas como Aceros de Guatemala, Cementos Progreso, Íntegro, son empresas que ya tienen estrategias de sostenibilidad implementadas, no solo desarrolladas, sino implementadas también desde hace muchísimos años. Han implementado acciones para recuperar el agua pluvial, ¿no? Acciones también para minimizar el impacto de los residuos y así muchísimas otras más que estamos nosotros identificando para poder replicar a nivel de toda la industria. Excelente, José Andrés, ya mencionabas este plan que tiene la Cámara en el tema de sostenibilidad para la implementación de buenas prácticas, y tal vez ahí, para ahondar un poco en este tema, ¿qué incluye este plan, José Andrés? Va de la mano de todas estas directrices que dictan las certificaciones internacionales que todos los proyectos, pues obviamente quieren alcanzar, ¿verdad? Los proyectos que se enfocan en el tema ambiental, obviamente. Sí, por supuesto, son, le diría yo que tres partes importantes. La primera parte de nuestra estrategia ha sido esa identificación de las buenas prácticas que ya existen, porque no estamos empezando de cero. Eso es algo importante que hemos enfatizado y que queremos mencionar. Las empresas de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción ya tienen en gran medida algunas implementadas estas acciones. Entonces queremos retomar o identificarlas y tomar lo bueno, lo que ha funcionado y ver si es replicable a nivel de todo un sector en particular. Entonces, esa es una primera parte. Una segunda parte tiene que ver con una serie de guías que nosotros queremos hacer, guías de sostenibilidad en, digamos, temas como los que les mencionaba, de agua, de residuos, de desechos,
pero también en temas de gobernanza, de transparencia y otras más, seguridad ocupacional, por ejemplo, es sumamente importante también, para que las empresas puedan tener estas guías y poderlas implementar. Y una tercera parte que es sumamente importante es, si existen brechas, cerrarlas, ¿no? Entonces, desde la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción queremos implementar un programa también de capacitación y de acompañamiento para poder cerrar las brechas existentes. Todo esto también dentro de un marco que es el cumplimiento de la ley, ¿no? A veces pues hay cuestiones que son áreas grises en donde queremos dejarlas más claras para que todas las empresas pues puedan comunicar que están primero cumpliendo con las normativas que en nuestro país exigen, y no solo eso, sino también implementando buenas prácticas a nivel internacional, que son algunas de las que mencionas, para que también destaquen estas empresas en eso que hacen más allá de lo que la ley les exige. Excelente, José Andrés. Pues seguramente va a ser un éxito este plan, la verdad. Bastante asesoría es lo Esperemos. que necesita el sector construcción. Em, Andrés, ¿qué elementos aportan en un proyecto para que este sea sostenible? Conocemos como lo más básico, que es el tema de iluminación LED, el tema de paneles solares, pero más allá de esto, ¿qué está haciendo la industria para que un proyecto realmente sea sostenible y reduzca su impacto en el ambiente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahí tal vez estamos hablando de productos en particular, que son una parte también importante que los desarrolladores y los constructores tienen que tomar en consideración al momento de planificar un proyecto y ejecutarlo, que son estos paneles solares, iluminación LED, que seguramente pues genera un ahorro sustancial también del consumo, por ejemplo, de energía o incluso en el consumo de agua. Sin embargo, la sostenibilidad también se compone de tres grandes aristas o temas, ¿no? El eje ambiental, el social y el de gobernanza. Y más allá de buscar ser rentable, las empresas lo que buscan también es tener un balance con estos otros tres elementos importantes. Y el objetivo base de estas empresas constructoras es principalmente social, ya que el enfoque que han tenido es brindar vivienda digna, que es sumamente importante en países como Guatemala, que tienen brechas bastante altas en materia de vivienda. En Guatemala las empresas, por lo menos aquí en la Cámara de Construcción, son empresas formales, pero también tenemos mucha informalidad en nuestro país y es ahí donde el reto de vivienda digna se convierte en uno prioritario. En relación al tema ambiental, se vienen implementando también programas, como le comentaba, de captación de aguas pluviales, eh, iniciativas también innovadoras como plantas de tratamiento, son sumamente importantes, de aguas residuales, y se han establecido diferentes alianzas con entidades nacionales para generar mejor y mayor infraestructura para la disponibilidad de agua. Es importante mencionar que las empresas también tienen un límite, ¿no? Un límite en donde ya el sector público es donde tiene que generar políticas públicas para poder minimizar también ese impacto, para que exista disponibilidad de recursos para que la construcción no pare, ¿verdad? La construcción per se no es mala, el reto es cómo podemos hacerlo de manera sostenible. Es ahí donde la Cámara también trabaja activamente con las autoridades públicas para poder generar esas políticas que permitan trasladar esa sostenibilidad hacia la realidad. Respecto, por ejemplo, a residuos, también varias empresas, y es más, cada vez más empresas están clasificando sus residuos, generando también con entidades de reutilización y reciclaje de desechos. Siempre pues obviamente con el objetivo de reducir el uso de ese recurso y la cantidad de residuos que también va a los vertederos. Y el último punto, como les comentaba, es la gobernanza. Se relaciona con aquellos esfuerzos que hacen las empresas para luchar contra temas como la corrupción, implementando, por ejemplo, códigos de ética. En la Cámara tenemos un código de ética que todos los agremiados tienen que suscribir al momento de querer formar parte. Y nosotros, como Cámara, lo que hacemos es promover que las empresas se certifiquen en temas anticorrupción y antisoborno, como por ejemplo Guate Inter es un proyecto interesante que tiene este tipo de certificaciones. Así que bueno, eso es un poco poniendo en contexto y en papel algunas acciones que van más allá de cuestiones específicas de ahorro. También hay que verlo desde un ámbito más general, qué podemos hacer como país para que las ciudades que son centros importantes de desarrollo en cualquier país del mundo, ningún país del mundo se ha desarrollado sin urbanizarse drásticamente,
pero es importante complementar con esas políticas públicas. Entonces, la reflexión es qué podemos hacer nosotros desde el ámbito individual hasta qué pueden hacer las empresas para implementar programas y proyectos concretos para minimizar su impacto, hasta qué se puede hacer en conjunto entre diferentes empresas, entre diferentes sectores, para minimizar esa huella que al fin y al cabo toda actividad económica genera. José Andrés, mencionabas pues, precisamente eso de que la sostenibilidad va más allá del hecho de aparatos ahorradores, el tema de energía solar y todo lo que hemos visto. Y obviamente pasa por este tema de la responsabilidad social empresarial, que es como la gran sombría en desde donde se dirigen este tipo de estrategias. ¿Por qué es importante para el sector construcción mantener pues una estrategia adecuada en el tema de RCE, José Andrés? Por supuesto. Yo creo que, digamos, existen varios motivos por los cuales las empresas le den valor a una estrategia de RSE, ¿no? De responsabilidad social también empresarial. Además de ser conscientes de esa importancia de cuidar los recursos naturales de nuestro país y del mundo, ¿no? Sobre todo también en países como los nuestros, que son bastante ricos en recursos naturales. Hoy más que nunca los inversionistas también están muy interesados en poder financiar proyectos o en colocar su dinero en empresas que tienen una conducta que es responsable y en empresas que son respetuosas a las personas y el cuidado del medio ambiente. Esto debido a que en los últimos años también hemos visto bastantes riesgos ambientales y sociales debido a estas tendencias mundiales que hemos visto, en donde fenómenos como el cambio climático son bastante importantes y en donde los diferentes estados han estado implementando nuevas regulaciones para pues, minimizar ese impacto que se genera en las actividades económicas. Por ejemplo, también lo vemos en redes sociales, ¿no? Las tendencias en redes sociales se vuelven también cada vez más poderosas y eso quiera que no impacta económicamente y reputacionalmente a las empresas y las instituciones que no están cumpliendo con pues estrategias o acciones en particular de sostenibilidad. También vemos un cambio generacional. Las nuevas generaciones también están orientadas a consumir productos más responsables con las personas y con el medio ambiente. Y en ese sentido, pues, bueno, por otro lado, las regulaciones, tanto voluntarias como obligatorias, se han incrementado de manera significativa en los últimos años. Pero más allá de esas regulaciones, las buenas prácticas deberían ir más allá, ¿no? El desarrollo sostenible se han convertido en un diferencial competitivo. Aquellas empresas que tienen estas estrategias suelen tener más negocios también y tener una mejor reputación. Esa sería un poco la respuesta, Luis. Muchas gracias. Excelente. José Andrés, ya para ir terminando en este espacio, en esta entrevista, desde tu perspectiva y experiencia en el sector construcción, ¿hacia dónde va la sostenibilidad? ¿Qué miraremos a futuro en el tema de la sostenibilidad? Y pues, o sea, ahora ya vemos que es más frecuente el uso de paneles solares y todos estos tipos de artefactos, pero más allá de todo eso, ¿hacia dónde se encamina el sector construcción en el tema en materia de sostenibilidad? Sí, por supuesto. Me gusta este ejemplo, ¿no? Porque esas son tal vez algunas acciones que nosotros podemos implementar para minimizar nuestro impacto. Pero las acciones tienen que ser parte de una estrategia, que una estrategia es a dónde vamos en el largo plazo, hacia dónde queremos llevar nuestra empresa. ¿Cuál es primero el impacto que tenemos? Hay que medirlo, porque lo que no medimos no existe, ¿no? Suelen mencionar los economistas. Entonces, tenemos que medir nuestro impacto, tener una estrategia, que es cómo vamos a vernos hacia el largo plazo, hacia el corto, mediano y largo plazo, y después sí poder implementar este tipo de acciones que hemos estado mencionando para minimizar ese impacto. Contestando también un poco la pregunta, ¿no? La transparencia creo que es un criterio también clave para medir a las empresas hoy. Las empresas que tienen mayor comunicación y exposición de sus buenas prácticas tienden a volverse también más confiables y atractivas. Y esa responsabilidad no se centra solo en sus actividades propias, sino también en las exigencias que existen dentro de toda la cadena de valor, ya sea para arriba o para abajo. Entonces ya no es el hecho de que una empresa se voltee a ver hacia sí misma, sino voltea a ver también las empresas a las cuales les provee o las empresas a las cuales necesita de insumos en toda esa cadena de suministros, ¿no? Los enfoques, como comentaba yo también, de medición de esas buenas prácticas son importantes. No solo pues, medir ese impacto, sino medir cómo se está llevando a cabo esa implementación
de dichas prácticas. Entonces, reforzando un poco este punto, ¿no? El incremento de las regulaciones. Un ejemplo es, por ejemplo, la Directiva de Reportes de Sostenibilidad Corporativos, la cual exige a las empresas de los diferentes países de la Unión Europea elaborar y publicar sus informes de ESG anualmente, ¿verdad? Y ahí hay una exigencia que se hace para que las empresas de cierta forma rindan cuentas en qué están haciendo, ¿no? Y eso se complementa con temas, por ejemplo, de derechos humanos y de biodiversidad. Y por último, los grupos que también más promueven este incremento en las regulaciones o por lo menos el cumplimiento suelen ser también los inversionistas y el mercado de valores que lo que buscan bueno, buscan asignar esos fondos o invierten esos fondos en aquellos proyectos o empresas o programas que pues dan estos informes. Finalmente, pues siempre es bueno hacer hincapié en el impacto negativo que está teniendo el cambio climático, que ahora lo vemos es cada vez más frecuente. Estos cambios bruscos de temperatura aquí en la ciudad capital los hemos estado viendo bastante fuertes, con mayor frecuencia e intensidad de huracanes, el estrés hídrico que tenemos también, plantea muchísimos retos de los cuales todos tenemos que poner de nuestra parte. Entonces las empresas sin duda alguna se han dado cuenta que más allá de velar por la rentabilidad, hay que verlo desde un ámbito más amplio. Vamos a ser rentables en la medida en que también las condiciones ambientales, las condiciones sociales y las condiciones económicas sean proclives para el desarrollo económico. Así que ahí me quedaría, Luis. Muchísimas gracias. Siempre a las órdenes. Cualquier pregunta, si quisieras que profundicemos de algo más, le entramos. Perfecto, José Andrés. Pues nada más que agradecerte el espacio, el tiempo para esta entrevista y si tienes algo que agregar, pues con gusto podemos ahí ampliarlo. No, por supuesto. Tal vez unas palabras de conclusión, Luis. Primero, agradecer la invitación a aportar en este espacio. Realmente desde la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción hacemos muchas cosas más allá de la sostenibilidad. Trabajamos activamente por que los socios pues obtengan y perciban ese beneficio de participar en diferentes eventos, en diferentes capacitaciones, talleres. Participamos activamente con el sector público para poder trasladarles recomendaciones de políticas públicas que mejoren la competitividad de nuestro país. Entonces, invitados a conocer más de la Cámara. Si no están agremiados, a agremiarse. Siempre es bueno seguir creciendo, así que gracias por el espacio. Gracias, José Andrés Ardón, director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, quien nos acompañó en esta oportunidad, en este espacio de revista Construir, en este espacio de entrevistas. Muchísimas gracias, José Andrés, y hasta la próxima. Con mucho gusto.